Bueno, en esta entrega vamos a estar hablando de lo que es el servicio de compra. En una segunda entrega habíamos visto la entrega anterior sobre el concepto y ciertas cuestiones acerca de lo que es compras, que habíamos definido en este caso el servicio de compras como aquel procedimiento en el cual se realiza los trámites necesarios para poder adquirir todo lo que sean materiales, insumos, materia prima, producto en proceso o producto terminado para la empresa, para ser sometidos a un proceso o de transformación o de mejoramiento, reprocesamiento o directamente para una comercialización, ya dependiendo de la actividad en la cual la empresa se dedica. Bueno, entonces tenemos lo que es la parte de negociación, que en este caso consiste en un proceso de intercambio de pareceres, de propuestas, de ideas. Siempre va a haber puntos de vista diferentes, entonces lo que se busca es tratar de dirimir esas diferencias con el fin de poder llegar a un acuerdo y que ese acuerdo sea favorable para la empresa principalmente. Normalmente siempre se busca una negociación, el beneficio mutuo, pero hay que mirar mucho lo que es nuestra empresa para tomar las mejores determinaciones a favor desde el punto de vista operativo y comercial y por ende también financiero. Bueno, entonces, aspectos y recomendaciones, tienen ustedes sus materiales, yo solamente le hago una breve síntesis. Entonces, los aspectos son ciertos puntos que hay que considerar en cuanto a lo que se refiere la actividad de negociación de compras. Ciertos puntos relevantes como por ejemplo la negociación en sí misma, la parte de flujo de inventarios y otras cuestiones indispensables que tenemos que tener en cuenta. Y tenemos también lo que son la parte de las recomendaciones, que son algunos tips, algunos consejos para poder tener prevista o planificar de ser posible la negociación con el fin de ir con una propuesta concreta con el proveedor, porque en este caso cuando hablamos en este punto de negociación específicamente a lo que es la cadena de suministro, estamos hablando de negociación con los proveedores para buscar ventajas en cuanto al precio, a la calidad, a la entrega, a la forma de pago y otros eh, puntos también importantes en lo que se refiere el proceso de adquirir eh, los activos en este caso que van a ser utilizados en la empresa. Luego tenemos lo que es la gestión de stock, que se refiere a la administración de lo que es la parte de inventario. Siempre es importante estar controlando la cantidad que hay disponible, entonces para poder realizar la adquisición correspondiente e ir reponiendo para que no haya un desabastecimiento. Entonces tenemos lo que son los tipos de inventarios, tenemos lo que es según la perspectiva funcional y según lo que es la perspectiva operativa. Entonces funcional tenemos un poco lo que es la parte de ciclo, seguridad y temporada, que habla un poco de lo que es la parte, por ejemplo, de temporada, que aquellos productos que solamente son, o en este caso crece mucho su demanda cuando llega una cierta época del año, un determinado periodo en el tiempo, entonces el administrador, lo que es la parte de inventario, tiene que tener en cuenta eso, entonces para poder realizar la suficiente adquisición con el fin de hacer frente a esa alta demanda que se presente en ese momento. Luego tenemos lo que es la parte operativa, tenemos lo que es el óptimo, el físico y el disponible, en ambos casos, tanto en la parte de funcional como operativa, hay más tipos de stock, pero solamente como le digo, resumiendo un poco, le hago una síntesis para poder tener una idea. Y cuando estamos hablando en este caso del óptimo, que sería la cantidad ideal que se tiene como para poder a lo justo, por así decirlo, ir teniendo la cantidad suficiente para hacer frente a ese requerimiento que se presenta en ese momento. Entonces vamos a suponer que nos dedicamos, por ejemplo, a la fabricación de chocolates, entonces nosotros, nuestro eh, stock óptimo azúcar, por ejemplo, sería de 500 kilogramos al mes.
por ejemplo del cacao sería 600 kilogramos, de leche, por ejemplo 400 litros y así sucesivamente. Y siempre el óptimo es siempre estar en esa cifra o estar rondando esa cifra, que no sea ni muy alta ni muy baja. Ni muy alta porque estamos hablando de artículos perecederos, entonces si se está comprando de más y no hay mucha demanda, entonces tiende a desperdiciarse eso. O si se está comprando de menos, no se mantiene el nivel óptimo o el nivel ideal, entonces se corre el riesgo a no poder abastecer esa demanda en caso de que esa demanda se dispare, crezca en algún momento. Luego tenemos los modelos de Wilson, ABC y HIT, que es justo a tiempo. Entonces ciertas metodologías también de gestión de stock que tienen ahí en sus materiales de qué se trata cada uno. Entonces siempre ir viendo un poco, analizando qué se refiere o de qué trata cada tipo de modelo o metodología. Bueno, acá tenemos lo que es método de valoración de la existencia. Tenemos, por ejemplo, hay varios. Tenemos el método FIFO, el método LIFO con inventario permanente, el LIFO con inventario periódico. Tenemos el promedio ponderado variable y el promedio ponderado fijo, que en este caso son los más conocidos, ya que hay otros métodos también que no son muy conocidos, pero nosotros en esta clase vamos a estar hablando de lo que son los métodos FIFO y promedio ponderado fijo, o PPF también, como tienen ahí en su material. Entonces tienen ustedes un ejemplo, pero a modo de reforzar el ejemplo que tienen. FIFO quiere decir first in y first out. Entonces, primeras en entrar y primeras al salir. Y lo que es siempre el propósito del método FIFO es que consiste en ir agotando las partidas más antiguas. Entonces siempre hay que agotar la partida más antigua para empezar a utilizar la partida siguiente y la siguiente y así sucesivamente. Entonces cuando se está utilizando es porque hay un consumo o hay también una salida del inventario de esa mercadería o de esa materia prima. Entonces acá tenemos un ejemplo sencillo. Tenemos acá 4 situaciones que se dieron, vamos a suponer se dio en el mes, en este mes se dieron estas 4 situaciones. Estamos por ejemplo a fin de mes, estamos evaluando lo que ocurrió en el mes. Entonces al empezar el mes hubo una existencia de 100 kilogramos a 80 guaraníes. Entonces esta existencia que viene del mes anterior, este saldo del mes anterior, entonces tenemos acá y entonces 100 kilogramos por 80 guaraníes, porque está evaluado en 80 guaraníes el kilo, y tenemos acá un 8000 entonces en total en cuanto a términos monetarios. Luego tenemos una compra, se realizó una compra de 50 kilogramos, en este caso a 100 guaraníes el kilogramo, y totalizó en este caso 5000 guaraníes. Y lo que tenemos que hacer acá, tenemos que tener saldos, como un cálculo auxiliar, tenemos que ir previendo saldos. Y entonces teníamos 100 que del mes anterior y este mes compramos 50, entonces tenemos 150 kilogramos en depósito para poder utilizar. Bueno, resulta que hubo después un consumo. Esta materia prima, suponiendo que una materia prima, vamos a suponer que es azúcar, siguiendo con el ejemplo de la fábrica de chocolate. Entonces se compraron 100 kilogramos de azúcar, mejor dicho, había en stock en existencia 100 kilogramos de azúcar, se compraron 50, tenemos 150 a disposición. Entonces luego se consumieron o se destinó al proceso de producción 90 kilogramos, y estos 90, ya que está dentro acá de este rango, entonces estos 90 se utilizaron de estos 100 que está acá, estos 50 todavía no se tocaron, ya acá ya se utilizaron 90 de estos 100. Entonces 90 por 80 tenemos 720 guaraníes. Bueno,
Después hubo otro consumo, pero esta vez ya fueron 60. Acá ya fueron 60. Entonces tenía 150. El proceso de producción me pidió 90 kilogramos, pero estos 90 yo saqué de estos 100. Entonces ahí me queda 10. Acá me sobraron 10 de estos 100 porque yo utilicé 90 de estos 100 que había acá. Y me sobra 10 de esa primera partida, y luego tengo una segunda partida que era esa compra de 50, y ahí recién yo utilicé esos 50. Entonces yo tenía 100, luego compré 50, luego tuve un consumo, un uso de 90, pero este 90 yo saqué de estos 100, utilicé de ahí. Luego me sobraron 10 acá. Y estos 10 multiplicado por 80, porque hay que recordar que es de esta partida, este 10 por 80, 800. Y me falta 50. Ahí recién yo voy a tocar esta partida. Ahí recién yo toco esta partida. Y entonces ahí sí tengo los 60 que necesito. Pero estos 50 hay que multiplicar por el valor que le corresponde. Entonces ahí tengo como 5000 acá. Y acá por ejemplo tengo saldo cero. Entonces el otro mes yo empezaría con saldo cero. Pero vamos a suponer que solamente necesitaba, vamos a suponer que acá sea 50, pero acá me iba a sobrar 10. Entonces estos 10 iba a pasar como existencia para el mes siguiente, y al precio de 100 iba a ser, por ejemplo, en el mes siguiente. Entonces esto es lo que trata básicamente el método FIFO, que siempre hay que agotar la partida más antigua. Entonces yo tengo el saldo de existencia del mes anterior, una X cantidad, luego compro una X cantidad, y ahí tengo, en este caso tengo dos partidas. Luego tengo un consumo o un uso, o tengo una venta en caso que se trate de producto terminado. Entonces, de acuerdo a la cantidad que tengo, yo tengo que tocar la primera partida. Vamos a suponer la primera partida de 200, compré 100, tengo ahí 300 en total. Luego tengo un consumo o tengo una expedición, vamos a suponer de 100, pero yo tengo que tocar primero esa partida. Lo vamos a suponer que tenga otra venta o tenga otro consumo, ahí toco lo que quedó en la primera partida, y si me falta ahí toco la segunda partida recién. Entonces así es como funciona el procedimiento del método FIFO.